Pronto volverán los amigos, las reuniones y la gran familia. Por ahora quédate en casa, tu lugar seguro. Seguro Sucre. Ya están operativas las rutas de la salud. Son exclusivas para transportar a esos héroes que trabajan en los hospitales y en las cadenas de producción, distribución y comercialización de alimentos. En las rutas de la salud debes usar mascarilla por la seguridad de todos. Los agentes están pilas y te pueden bajar si no las estás usando. Descarga las rutas de la salud en nuestras redes sociales. Y por sobre todo, Guayaco, sé un héroe y quédate en casa. ATM, en coordinación con la Alcaldía. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan, esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es lunes, 1 de abril del año del Señor 2020. Abril, por Dios, pórtate bien, por lo que más quieras. Programa especial hoy, programa especial porque como verán no estoy en el set de La Posta, en mi maravilloso set de La Posta. Estoy desde la mesa de mi casa, haciendo el primer programa de verdadera teledistancia. El Che María en los controles en su casa y los invitados en la suya. Vamos a intentar que esto salga bien. Un abrazo para las marcas que hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Por supuesto que hablo de Melate, de Seguro Sucre, porque tu lugar seguro es tu casa. Seguro Sucre es tu lugar seguro. La ATM de Guayaquil. Y un abrazo muy especial para todos los que comparten nuestros contenidos. Hacemos una revisión de los hechos. Esto es En Caliente. En caliente, el Banco de Guayaquil se suma a la ola de donaciones que iniciara a través de la tragedia que estamos enfrentando. El sector privado está haciendo muchos esfuerzos por intentar ponerse, arrimar el hombro y empujar la mano hacia donde no alcanza la mano del Estado. Así que el Banco de Guayaquil ha donado ayer 5 millones adicionales al $1.000.000 que había donado desde un inicio. Esto se suma a los 10 millones que había donado Banco Pichincha y vamos, si así llueve que no escampe, porque estas donaciones no solamente son plata, no es que se le entrega plata al Estado, es que son fondos que se van a utilizar para comprar lo que los donantes creen necesarios, medicinas, respiradores, colaborar con alimentos. Cada uno de ellos va a tener una distinta iniciativa y hoy en este programa nos acompañará Roque Sevilla, un ex político, empresario respetadísimo, quiteño, que está liderando una iniciativa muy parecida a la de salvar vidas que anunció ayer el Banco de Guayaquil. Por otro lado, en las noticias internacionales, Ecuador se convierte en titular. La BBC de Londres reflejaba y contaba a sus lectores el drama que vive Guayaquil, a quien califica como una ciudad con más muertes que muchos países de la región. Un drama que está captando la atención de todas partes del mundo. Yo ayer daba entrevistas con Perú, hoy tengo una entrevista con una radio argentina, y la verdad que no pueden creerse en otros países la realidad que estamos viviendo. El presidente Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, tuiteaba hoy, esto es, no son palabras exactas, lo cito, ¿no? Esto es lo que yo les decía que podía pasar, poniendo como ejemplo el drama que está viviendo el Ecuador y creyendo que viendo los videos del Ecuador, lo que ha hecho se ha quedado corto. No ha sido un radical. Sigue el drama de las personas que buscan acabar con el segundo dolor que produce la muerte, porque el primero es la pérdida de una persona que quieres, el segundo es que no te entreguen su cuerpo. Hay personas en Guayaquil que nos reportan hacía muy pocos minutos que están teniendo problemas para poder enterrar a sus familiares. 8 días tienen algunos esperando en el hospital del Guasmo que se les conceda el permiso para poder enterrar a sus padres que han fallecido por esta tragedia que se sigue llevando vidas. El gobierno reconocía ayer que había 79 casos de personas fallecidas y ponía 65 como muertes sospechosas, añadiendo un dato que no conocíamos hasta ahora, el de las muertes sospechosas por COVID, que yo creo que la presión pública los empieza a empujar a aceptar que la realidad de sus cifras no se compadece con la realidad que vivimos quienes tenemos un nexo con Guayaquil
y que todos los días perdemos de a 5, de a 6 personas en entornos de amigos, familiares de amigos y conocidos. Finalmente, esta madrugada, Diana Salazar ordenaba un operativo en el hospital Teodoro Maldonado y en el IES, buscando más que nada documentación relacionada al proceso de las mascarillas que tanto revuelo causó. El proceso de las mascarillas que algunos denunciamos en redes sociales como un proceso con evidente sobreprecio, con mascarillas N95 a $12, que es 3 o 4 veces el precio por encima de lo que se encuentra en el mercado. Fue un proceso suspendido ya por el IES. El IES ha pedido que se investigue tanto a Fiscalía como a Contraloría. Fiscalía reacciona metiéndoles un operativo para buscar documentación e investigando, abriendo investigación por el delito de posible peculado, que es el delito que se investiga. Para hablar de este y otros temas, hoy tenemos un programa especial. Me acompañará el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Hablo, por supuesto, de Paul Granda. Y luego, en la segunda entrevista, Roque Sevilla, cómo el sector privado puede apoyar. Nos vemos en la entrevista. Bienvenidos todos, gracias por quedarse a la entrevista. Yo soy Anderson Boscán en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. Los quiero más que si no los comparten. Bienvenido, Paul Granda, ¿cómo está? Muchas gracias, Anderson. Créeme que en algún momento tengo un conjunto de sentimientos encontrados porque hay muchas cosas que se han dicho, que se han escrito, que no son del todo precisas respecto de lo que está sucediendo y de lo que ha representado la gestión en el Seguro Social y de lo que está sucediendo en el país, pero este momento creo que eso hay que aparcarlo a un costado, hay que ponerlo a un lado porque la situación que vive el país, la situación que vive Guayaquil, la provincia del Guayas es muy complicada. Yo digo, tengo sentimientos encontrados, Anderson, porque acabo de encontrarme con una señora que lamentablemente estaba buscando a su padre y su padre efectivamente había fallecido y está en la morgue del hospital, aquí en el Hospital de los Ceibos. Una señora desesperada en el dolor, se le ha orientado, se le ha dirigido a la señora, se le ha tranquilizado, pero esa es la muestra del drama que estamos viviendo, Anderson, y que, insisto, más allá de las diferencias, requiere unidad, requiere de que estemos juntos, requiere de que arrimemos el hombro para que las instituciones funcionemos mejor, para que la ciudadanía sea más conscientes. Vamos a ir hablando de todos los temas que han surgido en los últimos días y te voy a dar la oportunidad para contestarlo en profundidad. Quiero empezar por el principio. Ayer se ha hecho pública una carta de la Federación de Cámaras de Comercio que pide tu renuncia. Muy particularmente la exigen también Patricio Larcón de la Cámara de Comercio de Quito y el señor Pablo Rosemena. La carta estaba titulada Alguien honesto para el IES. ¿Por qué no renuncias? Porque soy una persona comprometida con las causas. Este momento, echar un pie al costado puede ser una actitud, sí, en lo personal, mucho más favorable. Yo soy de las personas que me gusta enfrentar los problemas y que me gusta enfrentar los retos y que soy extremadamente responsable. Este momento la institución requiere de una conducción que es la conducción que nosotros le hemos dado y por supuesto tampoco eso quiere decir que nos aferremos al cargo. Lo que me sorprende, me parece una actitud, le digo francamente mezquina, es que no sepan, aunque yo sé que Patricio sí lo sabe, los avances que hemos tenido en materia de seguridad. Y lo que sí quiero decir, Anderson, ninguno de las dos personas que suscriben esa carta pueden dudar de mi honestidad y de mis principios. Ninguna de esas personas puede dudar, porque claro, dicen queremos una persona honesta. ¿Qué están queriendo decir, Anderson? Yo eso le digo con absoluta franqueza, no lo voy a permitir. En cualquier instancia no lo voy a permitir, porque el único patrimonio de mi vida es mi honestidad, Anderson. Yo soy un funcionario público de 18 años, tengo más de 100 exámenes de Contraloría, ni una sanción ni administrativa, mucho menos civil y penal, para que se insinúe cosas en mi contra. Eso yo no lo voy a permitir, lo voy a defender con la vida si es necesario. Bueno, Paul, hay mucha gente que nunca ha tenido problemas en Contraloría hasta que los tiene, ¿no? Sí, pero yo puedo ser y dar fe, y las personas que me conocen dan fe
de la forma en la que yo he actuado en mi vida. Yo jamás he tocado dinero ajeno, ni mucho menos del sector público. De hecho, soy austero cuando se trata de administrar los recursos públicos. Me preocupo mucho por cómo se ejecutan los recursos, cómo se gestionan los recursos públicos, pero vamos digo, a lo francamente, que, en a este lo que momento... genera, vamos a lo que genera todo este lío, Paul, si me permites hacer la introducción. Un contrato que denunciamos algunos en redes sociales ponía el ojo sobre el precio de las mascarillas como las que estás utilizando, N95, de características especiales, con un ventilador que permite una mejor respiración, que algunos aseguran se encuentra en el mercado a $3, a $4, ahora que tenemos emergencia, que antes se encontraba a $1.80, incluso $1.20. ¿Cómo es posible que se te haya pasado por las galletas un contrato que pretendía comprarlas por $12? Porque nosotros no manejamos el consejo directivo, el proceso de contratación. Nosotros autorizamos la emergencia. Dicho sea de paso, el vocal de los empresarios, a quienes representa precisamente a Patricio Alarcón y el señor Arosemena, lleva 12 años en institución. Yo voy 1 año en institución y hemos transparentado los estudios actuariales, la situación financiera. No voy a entrar en eso porque la pregunta va por otro lado, pero tal vez más adelante. Nosotros autorizamos el estado de emergencia. Pero, ¿qué quieres decir? ¿Que tú como presidente del directorio del IES no estás al tanto del único proceso importante que se llevaba a cabo durante la emergencia más importante de los últimos 100 años? No quiere decir que no estemos al tanto, pero no entramos en el detalle, Anderson. Cuando nosotros tenemos esta noticia que se presenta en redes, no quiere decir que no lo conocía, que yo no sabía que había un proceso. Claro que sabía que había un proceso, pero los detalles yo, francamente, no intervengo, no me corresponde, porque soy fiscalizador, además, y legislador, porque soy parte de un consejo directivo que legisla a través de resoluciones. Entonces, efectivamente, cuando se da pero este a eso proceso, voy. Tú eres presidente del directorio, es el fiscalizador del comportamiento de las finanzas públicas del IES. No te metes a ver cuánto valen las cosas que se compran en el IES, peor aún, en una emergencia. Imposible, no, es imposible que uno esté dedicado a revisar los procesos contractuales. El IES es una institución de $8.500 millones. Ese es el presupuesto. Si bien 4.000 se destinan al fondo de pensiones, el resto del presupuesto se destina a una serie de actividades y fundamentalmente temas de contratación, por ejemplo, de insumos, de medicamentos, de equipos, de construcciones, de mantenimientos. Es decir, si usted me pregunta cuántos son, no lo sé con detalle, digamos, porque es una institución enorme. Es 1/3 del presupuesto general del Estado. Pero efectivamente nosotros tenemos una serie de mecanismos que controlan todos los procesos, como por ejemplo tenemos un comité de ética. Quien firma este contrato es Miguel Ángel Loja, que ha presentado ya su renuncia ante el directorio, para quien tú y el señor Peso solicitaron unas vacaciones de 30 días hasta que se aclare lo ocurrido. Esta es una persona de tu estricta confianza. Yo jamás solicité vacaciones, a mí no me gustan esas decisiones a medias. Yo solicité que se considere la cesación de los funcionarios porque coincidíamos en un criterio con el ingeniero Peso en el sentido de que no se había pedido autorización para la suscripción del contrato. Y la autorización se requiere cuando supera los $7 millones. Gracias por la aclaración, pero a lo que voy. El señor Loja es una persona de tu estricta confianza. Trabajó contigo más de 6 años. Tú me quieres decir, porque lo que quiero es que entiendas por qué desconfiamos del IES. Tú me quieres decir que tu persona de confianza, que está contigo desde que eras representante del Ecuador en España, que estuvo contigo en Transporte y Obra Pública, que está contigo en el IES como director general, mano derecha del presidente del directorio, no te avisa que está metiéndose en un contrato con mascarillas a $12, que hace estas cosas sin que tú lo conozcas? No lo conocía. Sabía que estábamos en un proceso de adquisición de mascarillas y un proceso de adquisición de insumos, de guantes, de mascarillas quirúrgicas, lo sabía. De hecho, yo insisto y presiono mucho para que se concreten las cosas porque empiezo a sentir la ausencia de estos materiales en los hospitales. Pero le digo francamente, entrar ya en el detalle de los precios, yo no lo hago, no debo hacerlo, no es mi función. Ahora, lo que sí quiero decir es que lamentablemente, digamos, hay varias connotaciones que están en este contexto, en este entorno. Es decir, fíjense ustedes, esta mascarilla, que es la que yo estoy usando, que es la que tiene esta especie de filtro, que le genera un confort, digamos, a la persona, le permite respirar. Este tipo de mascarillas no encontramos en el mercado. O sea, se nos dijo que hay mascarillas mucho más baratas de esas características. Hasta ahora no tenemos un solo proveedor que nos ofrezca esas mascarillas. Entonces, yo sí digo, francamente, espero y quizás imploro, tengo la esperanza de que tengamos estas mascarillas y que tengamos más insumos, como se nos ha dicho que existen en el mercado. Nosotros efectivamente queríamos con eso abastecer al menos 3 meses las instituciones de la seguridad social, estar tranquilos para navegar esta crisis, pero tampoco eso quiere decir que no se investigue, que se investigue todo. Ventajosamente no se firme el contrato, ventajosamente no se eroga ningún recurso de la seguridad social, bueno, que se investigue. Solamente espero
espero Okay. que podamos Hay conseguir otro los contrato productos a menor precio y de manera inmediata. Vamos a hablar muy puntualmente de abastecimiento de protección, porque es algo que me interesa. Quiero pasar a otro contrato para ir despachando los temas de interés, Paul. El otro contrato que generaba preocupación es uno que publiqué en mis cuentas relacionado a un contrato de publicidad por $1.400.000 adjudicado en marzo a una compañía bajo la modalidad de régimen especial, además, porque el comunicado del IES asegura que es un contrato que se viene trabajando desde enero. El CERCOP, en su registro de fechas, asegura que la notificación para hacer el contrato de régimen especial se pone el 2 de marzo y se adjudica el 6 de marzo. Es decir, en 4 días hacen todo el proceso contractual, en 5 días hacen todo el proceso contractual a cargo de la señora Iliana Tinoco. Primero, dos cosas, Paul. ¿Cómo entendemos que se quieran gastar $1.5 millones si el 29 de febrero nos había llegado ya el paciente cero y sabíamos que se nos venía una crisis y un quilombo con el que estamos metidos? Y segundo, ¿cómo es posible que esto se haga por un régimen especial? Es decir, venga usted, mijito, y aquí está la plata en 4 días, con 50% de anticipo. En este caso, y permíteme nada más cerrar el tema de las mascarillas. En el caso de las mascarillas, de lo que yo he investigado y de la información que ya la tengo, y seguramente este es el mismo expediente que se le ha entregado a la Fiscalía y se le ha entregado a la Contraloría, entregado por nosotros, no por nadie, por nosotros, porque así tiene que ser. La transparencia se la practica, no solamente se la predica. Hay 40 empresas interesadas y 7 que presentan ofertas. Y se elige la más barata de las ofertas. ¿Sí? Yo tengo que decirlo y creo que el país lo reconoce, los precios se han disparado. Ha habido una actitud, por decirlo menos, exagerada de los proveedores de medicamentos y fundamentalmente de insumos médicos que hoy son escasos no solo en el Ecuador, sino en el mundo. O sea, sí, se han ahí pasado de la mano. Aprovechando, pero te aseguro que la mascarilla que tienes puesta ahora no te costó $12. Te lo aseguro. Esta mascarilla yo no sé cuánto costó, pero lo que sí puedo decir es que la oferta que nos hicieron era la más barata. Ahora, insisto, que eso sea alto y que eso tenga que ser analizado, y ante la duda nosotros hemos actuado. Eso por un lado. Voy a lo de comunicación. Vamos a lo de publicidad, sí. Lo de comunicación, el 24 de diciembre del 2019, ojo la fecha, 24 de diciembre, el Consejo Directivo resolvió aprobar el presupuesto consolidado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el 2020. Y en ese presupuesto ya consta el presupuesto de comunicación. ¿Sí? ¿Qué es lo que procurábamos nosotros? ¿Qué es lo que estábamos pensando, imaginando, ideando, digamos? Obviamente sin escenario coronavirus. Era promocionar nuestro médico a domicilio, que es un servicio que estamos dando hoy en la ciudad de Quito y espero pronto en Guayaquil, sino que con esta circunstancia hemos tenido que ir un poquito más suave. Médico a territorio, que son brigadas médicas que llegan a los barrios y atienden a las personas. El sistema de afiliación, porque tenemos una preocupación de la disminución de nuestros afiliados en situación de crisis económica, aunque en el 2019 nuestro resultado fue 2% más afiliados, porque hicimos una campaña, porque sostuvimos, porque eso era responsable financieramente. Anunciar los logros financieros que hemos tenido en el año 2019, porque tuvimos por primera vez, después de 6 años, un excedente de $600 millones, cuando desde el 2015 se quitaba $1.700 millones al banco para cubrir el fondo de pensiones. Y otros proyectos importantes que necesitaban de difusión. Esa era nuestra visión, porque es importante además estar cerca del afiliado, poder informar y sobre todo establecer cuáles son los mecanismos y cuáles son las ventajas que tienen ahora en el Seguro Social, tratar de promover la seguridad social para que gente tenga más confianza en la institución. Esto empieza el 24 de diciembre. El 10 de enero se emite la resolución de aprobación del Plan Anual de Contratación, el 10 de enero, donde consta este contrato de comunicación. El 28 de enero se da ya la difusión institucional y se aprueba en el Consejo Directivo el proyecto, el 28 de enero. Sí, y así puedo llegar hasta estas fechas en donde efectivamente se emite esta resolución que tú haces referencia. Pero cuando se da la crisis, vemos la magnitud de lo que se nos viene, evidentemente por un sentido común, decimos hay cosas que no tienen sentido, este momento stop, no se hace más, este momento no vamos a contratar nada y no se firma ningún contrato de comunicación, Anderson. Sí, pero a eso... Sí, entiendo que no se ha firmado, entiendo que el contrato se ha suspendido. Mi pregunta es, ¿por qué estas cosas se tienen que hacer por un régimen especial, publicándose el 2 de marzo y adjudicándose el 6? Así no funciona normalmente la contratación pública. No, lo que pasa es que el proceso no solamente es contractual, Anderson, sino que el proceso es precontractual, hay un conjunto de acciones. Yo te puedo detallar, aquí tengo una hoja en donde se establece más o menos unos 17 pasos que se cumplieron desde el 2019, 24 de diciembre.
Entonces, evidentemente no es que esto es de la noche a la mañana, y además entiendo yo que se conocieron un conjunto de ofertas, de propuestas creativas, etcétera, etcétera. Pero insisto, hasta ahí llegó. Okay. Cuando se da la crisis, 5 días, 6 días después, Okay. vemos la magnitud de la crisis, las prioridades están en otros temas, no se firma el contrato como muchos otros. Pero de ahí a decir que estamos despilfarrando la plata, perdóname Anderson, primero no se ha concretado. Segundo, el tema de comunicación es vital en nuestra institución en un escenario normal. Ahora estamos en emergencia. Aquí estoy en el Hospital de los Ceibos, Anderson. No estoy en cualquier lugar. Estoy en el Hospital de los Ceibos. Vamos a los hospitales. Vamos a los hospitales, Paul, que ha sido una de mis principales preocupaciones. Todos los días estoy en contacto con médicos del IES, del Teodoro Maldonado, del Hospital de Guasmo, los que pertenecen a la Seguridad Social y los que no. Y me daba mucha pena que hasta hace 5 días me siguieran llegando mensajes de no tenemos insumos de protección, no tenemos equipamiento de protección, 5 o 7 días. Esto hasta hace una semana era una realidad en nuestros hospitales. Así que empiezo por ahí. ¿Cómo es posible que hubiéramos tenido a nuestros médicos 3 semanas desde que empezó la crisis sin protección adecuada? ¿Y cómo te sientes cuando ves las estadísticas que hablan de 1 de cada 10 pacientes confirmados con coronavirus en Ecuador es un médico y un médico en primera línea de batalla? Yo empiezo por lo segundo. Yo me he reunido con varios médicos, tanto en el Teodoro como en Ceibos. Espero mañana poder estar en la provincia de Los Ríos. El viernes quizás pueda estar en Manabí. Este es un poco mi plan. El fin de semana en Santo Domingo. Y claro, veo la realidad médica y veo las noticias a nivel internacional. En España se dice que hay más o menos 4.500, 5.000 médicos contagiados, ¿sí? El 30%, me dice aquí el doctor Mauricio Espinel, que es experto epidemiólogo con PhD en una universidad inglesa. Entonces, sí, y sabemos su realidad. Y muchas de las veces médicos que lamentablemente desde el principio cayeron, que desde el principio se contagiaron, estamos con ellos. Por eso queríamos darles lo mejor. Por eso lo que se solicita, ¿por qué tardamos busquen tanto? lo mejor, busquen el mejor equipamiento suficiente, el equipamiento que le dé seguridad, que le dé certeza a la gente. Estos trajes antifluidos que dicen que son trajes de astronautas. ¿Por qué tardamos tanto? Estábamos listos. O sea, lo que te digo es que nosotros estábamos listos con este contrato. Pero ¿cómo vamos a estar listos si demoraron 3 semanas en parar los mensajes de todavía no tenemos equipamiento de protección? Porque en realidad también ha existido una suerte de confusión, en la gente, digamos. No todos los médicos necesitan estos trajes de astronautas. Yo quiero a propósito, fíjate, estoy aquí en el Teodoro Maldonado. Me voy a mover. Perdón, en Ceibos. Aquí me corrigieron con rigurosidad. Mira, esta es una pantalla que nosotros tenemos, que controlamos todo el hospital. No sé si te fijas, ahí están nuestros médicos con equipamiento. Esto no es montado, es en vivo. Mira el equipamiento de los médicos. ¿Qué área es esta, compañeros? No, yo no te digo, Paul, yo no te digo que hoy no hay equipamiento. Yo te digo que hasta hace una semana, 23 días después de iniciada la crisis, 23 días después del paciente cero, había médicos que seguían sin equipamiento. Yo te agradezco y le agradezco al gobierno que por fin le haya dado protección a nuestros médicos. Lo que no entiendo es cómo pasó tanto tiempo. ¿Cómo es posible que el sistema de seguridad social, si está bien abastecido, no tenga equipos de protección básicos y elementales? No tenían guantes siquiera, guantes quirúrgicos. Nunca es suficiente. Nosotros en ningún momento es que estuvieron desprovistos de equipos. Si tú te fijas, la queja de algunas compañeras enfermeras, cuando lo hacen en uno de nuestros hospitales, salen con los implementos, con la mascarilla y con todo y se quejan. Digamos, pero entendemos, porque este es un drama, es una pandemia mundial que ha generado mucho nerviosismo, mucho miedo. Muchos de nuestros familiares, muchos de nuestros amigos, como tú me comentabas, han perdido algún familiar querido. Entonces hay que entender que la gente está preocupada, que la gente está angustiada y los médicos no son la excepción. Por eso nosotros hemos querido darles todo el apoyo. Este momento, sí tengo que decir, es que estamos pedaleando con todas nuestras fuerzas para que efectivamente no se queden sin provisión de estos insumos. Y si es que el señor Arosemena y el señor Alarcón quieren venir a los hospitales y quieren ayudarnos a administrar los hospitales, que nos ayuden a comprar los insumos. A nosotros se nos acaba de caer un proceso que efectivamente solamente con la duda hemos pedido que las autoridades de control lo investiguen, sí, pero que nos genera muchos problemas de abastecimiento. Hemos dado la exposición que las unidades compren de manera independiente. Entonces, es muy fácil criticar desde detrás de la pantalla, ya sea de tu teléfono, ya sea desde el iPad, o ya sea desde donde está el señor Arosemena y el señor Alarcón, cuando otros estamos en la primera línea, te pido que me escuche, Paul. en la segunda línea de batalla.
Paul, te decía, nos hemos pasado ya la mitad de la entrevista hablando de lo que generaba dudas, ahora quiero hablar de lo que genera certezas. Quiero que vayamos con respuestas muy puntuales porque nos quedan solamente 15 minutos para conectar con Roque Sevilla. Lo primero es, ¿cuánto tiempo más tenemos de abastecimiento de kits de protección para nuestros médicos? Porque entiendo que con la caída del contrato de las mascarillas, con espacio entre las palabras, se genera un conteo hacia atrás y tenemos equipamiento necesario y suficiente para X número de días. ¿Cuántos días tenemos cubiertos para nuestros médicos con el stock que tenemos hoy? Depende. Por ejemplo, aquí en el Hospital de Los Ceibos seguramente tendremos una provisión de al menos 3 semanas, 4 meses. Perdón, 3 semanas, 4 semanas. En el caso del Teodoro Maldonado, en algunos productos estamos para 1 semana. Entonces tenemos que correr. ¿Qué estamos haciendo? Hemos desconcentrado o descentralizado el proceso. ¿Se puede mover de un hospital a otro? Sí, por supuesto. Por supuesto, nosotros somos una red y lo hacemos habitualmente. Es decir, hipotéticamente, ya ha pasado. Si el Quito Sur tiene una provisión amplia porque logró comprar en primera instancia, etcétera, etcétera, a un precio adecuado o mejor precio, esos productos o esos insumos van a otro hospital para ayudarlo. Pero no podemos parar de comprar porque es necesario no desestoquear, por decir un término, al Quito Sur, que en este caso está estoqueado. Sí podemos, pero hemos desconcentrado la compra y también hemos armado una alianza con el Ministerio de Salud para que efectivamente podamos entre los dos cubrirnos de ciertos implementos o ciertos equipos necesarios. Ok, Paul, lo siguiente es, esta falta de equipamiento, la demora que tardaron los EPP, los equipos de protección, lo que hicieron fue lograr que los médicos se asustaran. El gobierno ha reconocido ya que tenemos una baja importante en el ausentismo de nuestros médicos que ronda el 15-20% en los hospitales. En algunos hospitales como el Teodoro Maldonado esto llega hasta el 50%. ¿Cómo enfrentas este problema? Sí, yo quiero decir una cosa. Ese miedo, ese temor, Anderson, se genera también porque es un virus que no conocemos. Entonces tampoco conocíamos con exactitud porque la Organización Panamericana de la Salud nos dio una especie de instructivo que buscamos nosotros cumplirlo, pero ese instructivo ha ido cambiando. Entonces se han ido presentando mayores exigencias en cuanto al equipamiento necesario para poder estar en un hospital. Entonces ha sido muy dinámica la cosa, o sea, no ha sido fácil, ¿sí? Pero lo que tú decías es que en este sentido nosotros estamos, como te decía, trabajando con 2 estrategias. Se me fue la pregunta, perdóname, Anderson, ya la memoria. O sea, quiero saber qué va a hacer con el ausentismo médico. El ausentismo médico, sí, en efecto. Entonces, esto generó ausentismo médico y lo que estamos haciendo nosotros es tomando contacto con nuestro personal para tratar de recuperar lo más pronto a esos médicos. Y fíjate que en el Teodoro Maldonado, por ejemplo, ha habido una buena respuesta y en Ceibos también. Ahora, hay otro personal médico que efectivamente está con alguna dolencia o tiene algún tema preexistente. Yo visité ayer, por ejemplo, a 2 de ellos, en donde están en su casa trabajando, haciendo seguimiento de los enfermos crónicos o de los enfermos catastróficos. Y es bonito ver también que esta gente, si bien se está protegiendo porque es personas vulnerables a tener contagio, están hablando con los pacientes, con 100 pacientes diarios. Están hablando, haciendo un seguimiento, y si es que requieren de medicina, porque no les ha llegado la medicina, se contactan con un equipo del Seguro Social y llega la medicina a su casa. Eso están haciendo algunos de los médicos a través de la medicina. La capacidad de las camas. Quiero saber cuántas camas instaladas teníamos antes de la emergencia, a cuántas se han incrementado y qué porcentaje de las camas tenemos ocupada para el tratamiento de personas con COVID. Voy a poner el ejemplo de Guayaquil, Anderson, porque es el ejemplo. Te lo agradezco, es el primero. Lo más importante. Nosotros cuando llegamos, cuando empezó esta crisis, teníamos 11 unidades de cuidados intensivos en el Hospital de Los Ceibos. Hemos ido incrementando de manera sistemática hasta llegar el día de hoy a 55 unidades, es decir, hemos crecido por 5 en el caso de Los Ceibos. Teníamos 20 camas de hospitalización preparadas para temas relacionados con el COVID, 20 camas preparadas. Hoy tenemos 137 camas y estamos en un proceso de expansión adicional, que es la última fase de expansión que tenemos en Ceibos. ¿Por qué este proceso de expansión es lento o este proceso de expansión requiere algunos elementos para que se puedan concretar? Porque no todos, la hospitalización está preparada para COVID. Necesitas respiradores, necesitas oxígeno, necesitas una serie de equipos que te permita ir haciendo control. Entonces, vamos a llegar al menos en 100 o 80, 100 camas adicionales en el Hospital de Los Ceibos. Hemos tenido en Ceibos, para que tengas una idea, un promedio de 900 atenciones diarias.
900 atenciones diarias en emergencia, es un número importante. Y en el caso del Teodoro Maldonado, nosotros empezamos con 30 unidades de cuidados intensivos y nuestra aspiración es llegar alrededor de unas 70 o 100 unidades de cuidados intensivos, de lo que me dice aquí el doctor Espinel, a 100 unidades de cuidados intensivos a lo largo de las próximas semanas. Me parece que hoy ya estamos en 50 ¿Qué unidades porcentaje de está cuidados copado? 50 unidades de cuidados intensivos. De las 50 que tenemos hoy, ¿qué porcentaje tenemos copado? Porque lo que quiero intentar explicar es por qué seguimos viendo mensajes de gente que dice no consigo cama. 100%, Anderson. Casi no tenemos, 100% copado. Prácticamente no tenemos camas liberadas. El tema es que no te olvides que hay pacientes que van recuperándose, van mejorando su situación, salen de cuidados intensivos, van a hospitalización. Sí, y también lamentablemente entiendo, hay personas que no aguantan el virus y que lamentablemente fallecen, y eso va generando el hecho de que otras personas puedan utilizar esos equipos. Por eso estamos incrementando en Teodoro Maldonado, aspiramos llegar al menos, yo digo, estaba viendo las cifras, creo que me han pasado aquí un dato no preciso, al menos unas 90 puestos de unidades de cuidados intensivos en el transcurso de los próximos días y semanas. Eso en el Teodoro Maldonado. Y en temas de hospitalización, nuestra aspiración es llegar al Teodoro Maldonado en una primera expansión, al menos a unas 160 camas, y quizás podamos superar las 200, 230 camas en función de una serie de factores. No te olvides que cuidados intensivos y hospitalización de estos casos requiere todo lo que estaba yo mostrándoles a ustedes en las imágenes. Sí. Entonces eso requiere preparación, eso requiere equipos y personal médico. Personal médico, que es este rato un nudo crítico que tenemos, contratar personal médico, más personal médico, porque la atención es más precisa, más minuciosa, es más del minuto a minuto. Ok, bárbaro esto. Te dejo con un mensaje final para la audiencia, Paul, porque se nos ha terminado el tiempo. Te agradezco por venir a un programa que no ha sido sino hostil con tu gestión, pero siempre valoro que la gente venga y dé la cara. Mira, Anderson, yo reconozco que los funcionarios públicos somos sujetos de observación, de críticas, y créeme que yo valoro mucho las críticas, porque de las críticas uno aprende. Yo creo que eso es un principio fundamental. Sin embargo, sí tengo que decirte que es importante saber que hay gente que estamos aquí, que estamos dando la cara. Es decir, yo podría estar muy cómodo quizás en mi ciudad, o podría estar muy cómodo en Cuenca. Yo tengo mi familia en Quito sola, a mi esposa y a mis dos criaturas, a mis 2 hijos. Pero uno sabe que cuando ejerce un cargo público y cuando toma la decisión de asumir una responsabilidad de estas, no la puede eludir, o si no, no deberías estar aquí. Si hay personas que creen que pueden hacer este trabajo, perfecto, lo pueden asumir. Yo, como lo dije al principio de esta entrevista, jamás me he aferrado a un cargo público. Yo soy docente, yo soy investigador, soy profesor universitario. Esa es una de mis vocaciones. Pero tú tienes decidido no renunciar al directorio. Perdóname. Pero tú tienes decidido no renunciar al directorio. No, yo voy a estar aquí hasta cuando el presidente crea necesario. Si me preguntas, este es el momento de darle estabilidad a la institución, pero si es que el presidente considera de que puede tener una persona que puede generar un mejor trabajo que el que he hecho yo lo aceptaré. Yo jamás me aferro a nada en la vida, menos a un trabajo, menos a una función pública, pero aquí estoy y me estaré hasta el último minuto en esta primera línea, es decir, con la gente, con los médicos, buscando mecanismos para que tengan insumos, para que tengan medicamentos, para que estén en mejores condiciones, animándoles, motivándoles, para que sigan adelante en esta lucha contra este virus que está quitándonos la vida de miles, de muchas personas en este país, en el mundo, en el planeta. Aquí voy a estar, siempre voy a estar acá, y cuando tenga que hacer reserva, como suelen decir, lo haré con humildad y con sencillez. Pero lo que sí, Anderson, te quiero decir, es jamás yo pondré en riesgo obviamente lo que he ganado con el tiempo, que es mi honestidad, mis principios, mis valores, Anderson. Gracias por acompañarnos, tienes las puertas abiertas de este programa, te esperamos más a menudo para poder tener detalles de cómo avanza la emergencia. Ok, te agradezco mucho y un buen día, Anderson, un buen día. Un fuerte abrazo. Escuchamos ustedes al presidente del directorio del IES, Paul Granda, respondiendo para Café La Posta, un programa que ha sido duramente crítico con su gestión, y yo particularmente en mis notas editoriales y de opinión he creído que ha sido un mal manejo de la gestión. Vamos a intentar hacer contacto con Roque Sevilla, el ex empresario quiteño que lidera una iniciativa maravillosa para intentar recaudar fondos que sirvan para algunos fines específicos, principalmente alimentación e insumos médicos que ayuden a la gente a pasar la cuarentena y a los médicos
a librar la emergencia. Mientras hacemos contacto con Roque Sevilla, y yo me busco mi cargador, porque si no se nos muere la transmisión, permítame revisar algunas cosas que he tenido oportunidad de conversar ayer con algunas autoridades de gobierno. El gobierno se encuentra jodidamente preocupado por 4 cosas principalmente. Una la he mencionado en la entrevista, la deserción médica. La deserción médica está entre el 15 y el 20% en nuestros hospitales de la red de salud pública y de la privada. Porque los médicos tienen miedo, porque no son tontos, porque saben que sin el equipamiento necesario pues, no se están poniendo en riesgo solamente ellos, sino también sus familias. Hay hospitales donde la deserción llega hasta el 50%. Que esto es tan grave como matar al ejército a la guerra, no darle fusiles y que termine llegando la mitad del ejército a la frontera a defender tu país. Es muy, muy grave para el sistema de salud no contar con la cantidad suficiente de médicos que se necesita. El segundo gran tema de preocupación del gobierno nacional es la cantidad de pruebas. A día de ayer se habían corrido, y me corrige si me equivoco Velázquez, cerca de 8.000 pruebas. 8.000 pruebas, que a razón de 16 días de emergencia nos daba un promedio de 500 pruebas diarias. Esto es 2.500 pruebas menos que las que requerimos diariamente para hacerle frente a la emergencia, según los especialistas. El gobierno está muy preocupado porque esas 500 diarias, que ayer no fueron 500, ayer el número real fue 800 pruebas que se corrieron, es insuficiente. Y lo que está generando es que la gente vea que la curva ya no se dispara de forma exponencial, sino que pareciera que se va aplanando. Ese pareciera es falso. Ese aplanamiento es falso. No es que haya menos contagios, es que el Estado tiene cada vez menos capacidad de responder ante la ciudadanía con pruebas durante la emergencia. Si hacemos 800 pruebas y solamente nos podemos procesar 400 al día y de esas la mitad va a salir contagiada, vamos a tener 200 personas confirmadas. Pero no significan 200 personas contagiadas. Significa que solo podemos correr pruebas para estas. Es algo que está intentando arreglar de forma desesperada y rápida, y a lo que se suma el esfuerzo privado. Hay empresas que están donando procesadores de pruebas, están donando pruebas en sí mismo, PRC. Hay municipios que están importando pruebas rápidas, que no son tan fiables como las PRC, pero ante la emergencia todo vale. El municipio de Guayaquil, la prefectura del Oro. Hay muchos en esta tarea y en esta emergencia, y yo creo que la iniciativa privada se va a sumar rápidamente por allí. Otra de las grandes preocupaciones del gobierno, evidentemente, son los muertos, porque yo creo que ya llegó el momento en el que los ciudadanos dicen, no nos vean la cara. Por favor, que esto ya es muy doloroso, ya es muy jodido tener que perder gente que uno quiere, como para que además me vengas a decir que la cantidad de muertos que yo veo en la calle no se corresponde ni se compadece con la cantidad de muertos que me dices que han fallecido por COVID en tus informes oficiales. Así que desde ayer se incluyó en el reporte oficial del COE Nacional, un reporte que habla de sospechosos de muerte, 65 muertos por sospecha de COVID. ¿Qué es la sospecha de COVID? Son personas que han fallecido por probablemente causas respiratorias, que no alcanzaron a hacerse la prueba en vida y que entonces se las puede empezar a anexar a la categoría de sospechosos de COVID por la forma en la que han muerto. Ok. Pasa lo siguiente, y con esto termino porque ya tenemos a Roque Sevilla en la línea. Pasa lo siguiente. En Guayaquil morían cerca de 70 personas al día. Los registros policiales hablan de incrementos de hasta 195 reportes de muertes naturales al día. El registro civil del Guayas, donde se inscribían diariamente cerca de 170 muertes por día, ha emitido actas de defunción los últimos 3 días por encima de las 300. Hablamos de un número importantísimo de muertes que no estaban en la estadística, que todavía no nos dicen que son muertes de COVID, pero que podemos sospechar que muchas de ellas, con síntomas respiratorios, podrían ser muertes por la enfermedad y la epidemia. El gobierno nacional ha entendido por fin que tiene que alinearse a lo que la ciudadanía ve para no generar aún más desconfianza en una poco creíble voz oficial. Y por eso prepara un reporte que comparará precisamente la estadística de muertes antes de, durante y después de la crisis. De esta forma podemos ir sumando sospechosos de COVID a la estadística
que no es una forma solamente para alarmarse y decir han muerto 200, 300, 400 personas, sino que si no sabes cuántos han muerto, no puedes tomar políticas públicas que te permitan superar la emergencia. Además, creo que es un homenaje que se le debe a quienes están perdiendo la vida, que por lo menos sus familiares sepan la verdad. Tenemos ya a Roque Sevilla en la línea. Roque, buen día, ¿me escuchas? Encantado, sí. Qué gusto tenerte acá y te lo digo de todo corazón porque ayer estaba genuinamente emocionado con ver la cantidad de iniciativas privadas que se han despertado para intentar soportar y ayudar con su mano a donde la mano estatal no llega. Así es. Vamos a hablar. Te escucho. No, así es. Yo también estoy muy contento de la reacción que ha habido en general de los ecuatorianos de aportar de diferente manera a esta crisis tan brutal donde la solidaridad tiene que brillar por encima de los intereses privados. Y esto me alegra muchísimo. Yo veo una disposición de los ciudadanos de toda clase social, de todo nivel económico, de tratar de poner su granito de arena en este esfuerzo que estamos haciendo varios grupos para enfrentar la crisis. Roque, cuéntanos un poco de tu iniciativa, de la iniciativa que lideras junto a otras personas que están intentando conseguir fondos. Cuéntanos un poco cómo surge la iniciativa y para qué se van a utilizar los fondos. A ver, tú sabes el cariño que siento yo por Galápagos desde hace muchísimos años y yo estuve siguiendo muy de cerca el tema del virus en Galápagos porque creía que era dramática la situación porque no hay ningún servicio médico razonable en las islas. Y entonces me pidieron que si podía yo contribuir de alguna manera para un laboratorio de medición de pruebas. Yo dije que sí, que encantado, que yo donaba un equipo de estos y esa fue mi decisión. Y entonces puse un tuit comentando este tema e invitando a los empresarios a hacer algo parecido, lo que puedan hacer ellos. Y tuve una reacción tan espectacular de tantos empresarios que me preguntaban, ¿cómo puedo hacer yo esto? No tengo idea. Yo quiero ayudar, pero no sé cómo hacerlo. Entonces se me ocurrió el sábado pasado crear un fondo de $20 millones. Maravilloso. Y comencé el sábado a mediodía, comencé con esta idea. Ahora estamos con alrededor de $4 millones. Y lo primero que decidimos es, ya con un grupo de empresarios amigos, crear un fondo fiduciario primero, que tenga la auditoría, y lo ha aceptado Pricewaterhouse hacerlo de manera gratuita, y que se invierta con la máxima honestidad, porque ya tuvimos esa experiencia horrorosa en el terremoto que se robaron hasta todo lo imaginable, ¿no es cierto? Aquí cada centavo tiene que llegar al objetivo que nos hemos trazado. Y la idea es que vaya a los más necesitados y a lo que más se necesite. Y entonces comenzamos la estructuración de esto. En un día pudimos hacer el fondo fiduciario y ya está vigente el fondo. Y estamos este rato ante la reacción de todos los ciudadanos. Te corto un poquito allí, porque voy precisamente a eso. Si yo no soy un millonario que puede aportar $500,000 y tengo ahí mi cualquier cosita, igual puedo aportar. Exactamente, y lo que hemos hecho es organizar un crowdfunding que va a estar hoy día ya listo para que $1 nos vale lo mismo que 1 millón, porque es la expresión de solidaridad dentro de la capacidad que tiene cada persona, cada organización, cada corporación de aportar en esta crisis tan brutal que tenemos. Así que bienvenido lo que sea. De todo, aquí sí se aplica el concepto todo trigo es limosna. Así que les invito a que todos los que nos escuchan nos ayuden con esto y les garantizamos la máxima honestidad y la máxima eficiencia en el uso de esos recursos. Estos recursos se van a utilizar específicamente en qué, porque ya nos has explicado la forma transparente en la que van a ser utilizados, pero yo quiero saber a dónde van a llegar. Entiendo que mucho de esto se va a usar para alimentos, para que la gente que la está pasando mal dentro de casa pueda quedarse en casa,
y otra parte se va a utilizar para los que están en la primera línea de batalla, que puedan pelear de forma segura. Me corrige si me equivoco. Es así. A ver, primero, en cualquier parte del Ecuador donde se necesita, se aplicará. No vamos a tener ningún concepto de aplicarlo solo en una región, no, es para todo el país. Primer concepto, pero donde más se lo necesite, evidentemente. Este rato yo creo que Guayaquil y la provincia de Los Ríos son los lugares más dramáticos y allá habrá que dirigir lo que podamos hacer. Entonces, va para 4 cosas específicas. La primera, como tú acabas de decir, para alimentos a la gente que está encerrada en sus casitas, sin dinero de ninguna clase y sin alimentos ya varios días. Entonces, ahí no es que nosotros vamos a llevar los alimentos, sino que vamos a utilizar las facilidades que ya existen de los bancos de alimentos manejados por varias organizaciones no gubernamentales, por la Iglesia, y lo que vamos es a preguntarles qué les está impidiendo a ellos llegar. Acabo de hablar con una institución que el gran lío de ellos es que tienen los alimentos, tienen el dinero, pero no tienen las personas que quieran ir a las viviendas de las personas que ellos ya saben que necesitan por miedo a contagiarse. Entonces hay necesidad de entregarles rápidamente los equipos de protección para que puedan llegar. Este es un ejemplo. La segunda cosa que vamos a hacer tiene que ver con el equipamiento que deben tener los que atienden a los enfermos, los médicos, las enfermeras, la gente de mantenimiento de los centros médicos. Entonces ahí tenemos que buscar la posibilidad de dar la mejor atención posible a estos héroes que nos están ayudando a todos nosotros. He recibido cosas tan interesantes como el aporte que ofrece una compañía constructora importante que dice, tengo un campamento completo disponible y yo agarro, lo traslado cerca de un hospital para que allí duerman los médicos y no tengan que irse hasta las casas porque no hay transporte y regresen de nuevo. Entonces, esto son ejemplos de las cosas que podríamos hacer. La tercera cosa tiene que ver con el equipamiento. En lo que podamos conseguir los equipamientos de respiradores, de laboratorios y cosas por el estilo, nosotros vamos a estar listos para tratar de hacerlo. Inclusive hay varias iniciativas nacionales de producir respiradores, porque una de las cosas gravísimas de este momento es el transporte desde los países que tienen estos productos. El laboratorio que ofrecí para Galápagos está parqueado en Seúl hasta este rato, no podemos traerlo para acá. Ya tenemos el vuelo de Corea a los Estados Unidos, pero no conseguimos vuelo de Estados Unidos a Quito o a Guayaquil. Entonces, si no podemos traerlo de afuera, oigan, inventémonos algún aparatejo que se parezca a lo menos a eso, y si eso salva vidas, a buena hora. Y finalmente, la cuarta cosa es todo lo que es las pruebas para salir de esta crisis, ¿no es cierto? Ya cuando estemos en un plan de salida, es súper importante que podamos ver quiénes ya pueden salir a trabajar para que nuevamente se mueva la economía, nuevamente volvamos a la vida normal. Este sería el cuarto objetivo que nos hemos trazado dentro del fondo, que se llama, por cierto, para todos, porque el que recibe sin duda se beneficia, pero el que da también se beneficia porque todos estamos en el mismo barco y mañana podemos ser nosotros uno de los enfermos. Así que si tú donas, estás haciendo también esta parte increíblemente atractiva, que es protegiéndote a ti mismo. Estás ayudando a salir de la crisis. Roque, yo quería tu opinión y con esto terminamos. Quería tu opinión porque entiendo ya el plan está muy bien hecho y muy bien pensado para durante la emergencia y quiero tu opinión para el día después de la emergencia. ¿Qué va a pasar cuando podamos salir de casa? ¿Qué va a pasar cuando tengamos que volver a trabajar? Y me refiero a qué va a pasar con la economía de este país, con las empresas de este país,
con las que no son las grandes corporaciones, sino que son el 70% del aparato productivo ecuatoriano, empresas pequeñas, familiares, medianas, que dan miles y miles de trabajos y que a lo mejor muchas de ellas no aguantan un parón de un mes. A ver, hay que entender primero cómo funciona ya a nivel global el virus. En una conversación que se mantuvo con el ministro de Salud, él fue muy claro y dijo, de los 17 millones de ecuatorianos, él calculaba que 11 millones de ecuatorianos iban a contraer el virus. Se iba a expresar el virus en solo 100,000. Los otros quedaban vacunados sin tener ningún síntoma. Con sus propias defensas controlaban la situación y esa era la gran mayoría. De los 100,000, alrededor de 40,000 van a necesitar hospitalización. Y de los 40,000, 5,000 van a necesitar unidades de cuidados intensivos. Esto es como el cuadro general que pintaba el ministro de Salud en una conversación. Sí, ¿Qué quiere decir esto? Que después de esta crisis, digo yo, en unos 60 días, será a fines de mayo, probablemente la mayoría de los ecuatorianos, estos 11 millones, un buen número de esos a lo menos, ya estarán vacunados naturalmente. Y por eso es tan importante las pruebas, para que puedan salir. Ya los que están vacunados, a esos no les va a pasar nada. O les va a dar una gripe normal, común. Claro. Y ellos pueden salir ya a trabajar. ¿Quiénes tenemos que quedarnos en casita? Los que ya somos mayores de 65 años. ¿Y hasta cuándo tenemos que quedar? Tenemos que quedarnos hasta que salga la vacuna. Entonces, las personas que tienen una salud precaria o que siendo saludables, el caso mío, yo soy totalmente saludable, a Dios gracias, pero tengo más de 65 años. Yo tengo que quedarme en casa hasta que salga la vacuna. Entonces, este es como el cuadro. ¿Qué quiere decir esto? Que los 11 millones de ecuatorianos van a poder salir a trabajar inmediatamente después de que la curva comience a dar la vuelta, ¿no es cierto? A descender. Y volver otra vez a la vida normal. Esto sería como le veo yo que va a salir el tema económico. Perfecto. Roque Sevilla, te agradezco muchísimo por acompañarnos, te agradezco muchísimo por la iniciativa y el liderazgo que has tomado y te deseo el mayor de los éxitos, porque el éxito de esta iniciativa va a ser el éxito de muchas personas que la necesitan. ¿Hola? Aló, se perdió lo último, sí. Te agradezco mucho. Te decía con palabras aliento los detalles para que ustedes publiquen a dónde pueden hacer los aportes. A eso voy. Inmediatamente después de la entrevista te pido los detalles y cuenta con la posta para la difusión de esta campaña. Cuéntanos como aliado permanente. Muchas gracias, un abrazo. Un fuerte abrazo. Roque Sevilla, señores, escucharon ustedes el sector privado arrimando el hombro y poniendo su mano hasta donde no alcanza la mano del Estado, que está absolutamente desbordada. Este ha sido, creo que no ha salido tan mal. Este ha sido el primer intento por hacer el Telecafé La Posta. Y nada, espero que les haya agradado. Volvemos enseguida con mi conclusión de esta mañana. Esto es el punto final. Yo no creo que muchos piensen que el gobierno miente. Lo que sí creo es que cada vez son más los que piensan que el gobierno no dice la verdad cuando hablamos de las muertes relacionadas y vinculadas a la epidemia que nos ha golpeado. Y muchos tienen derecho a pensar que el gobierno no dice la verdad. Y muchos tienen razón de pensar que el gobierno no dice la verdad. Porque lo que vemos en los hospitales y en las calles y en las casas de nuestros amigos y familiares es que las personas se quedan muertas con síntomas respiratorios y la estadística no incrementa. Es que las morgues de los hospitales están repletas y están poniendo a las muertes en los pasillos y en las salas donde hay pacientes vivos.
y la estadística no aumenta. Y yo creo que esto no va más, porque lo que sienten los ciudadanos, lo que siento yo particularmente, es que me ven la cara, que en un momento de dolor personal, donde perdemos amigos, padres de amigos, abuelos de amigos, nos están mintiendo. Me alegra mucho que el gobierno esté reaccionando y se esté dando cuenta de que su palabra no es creíble y de que su realidad en las cifras no se compadece con lo que vemos en la realidad en las calles. El gobierno prepara, entiendo que para este viernes o sábado, un informe que compare la estadística de muertes antes del inicio de la crisis y durante la crisis que vivimos. Allí, catalogando quiénes murieron con enfermedades respiratorias, vamos a poder tener un aproximado más real de los muertos por COVID, que son aquellos que tuvieron la prueba, y los muertos sospechosos de COVID, que van a ser la gran mayoría. Entonces la estadística se va a detonar. La gran pregunta es, si hoy tenemos una estadística de muerte, de tasa de mortalidad, de más del 3.4%, esto es casi el doble de lo que tuvo China, ¿qué va a pasar cuando sumemos eso a la estadística? ¿Vamos a llegar a 6, 7%? ¿Qué está pasando con nuestro sistema de salud? ¿Por qué se está muriendo tanta gente? Aquí nos vemos mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Un fuerte abrazo.